Hola, buen día. En el día de hoy hablaremos acerca de la geopolítica del narcotráfico. Nosotras tomaremos de referencia el caso de Afganistán, donde nuestro proyecto investigativo se va a basar bajo esta pregunta que dice ¿cuál es el papel que juega Afganistán en la cadena global de la geopolítica del narcotráfico y cómo está moldeado su posición dentro de la geopolítica internacional? Nuestro objetivo general es poder comprender y analizar lo que sucede con el narcotráfico dentro de las dinámicas internacionales y también con la seguridad nacional de todos los estados que se encuentran afectados, donde nosotros tomaremos en cuenta el papel que juega Afganistán, uno de los mayores productores de la heroína y del opio, para poder entender cómo este juega dentro de la cadena internacional. Hay que tener en cuenta que el narcotráfico es una problemática global que afecta a muchos países. Es por eso que yace la importancia de poder comprender el narcotráfico visto desde la geopolítica para poder entender cómo ésta afecta en lo político, en lo económico y en lo social de los países en su interior y cómo este afecta que estos estados tengan como la posibilidad de relacionarse con otros estados. Hasta ese punto se preguntarán por qué el narcotráfico viene siendo un tema muy importante dentro de la geopolítica del siglo XXI. Es muy sencillo. Digo que este fenómeno no es un fenómeno aislado, sino que un fenómeno global que afecta a múltiples regiones de todo el mundo. Vamos desde América Latina hasta Asia, continentes europeos y demás. Esto hace que se vuelva como un tema muy importante dentro de la geopolítica del siglo XXI. Además hay que tener en cuenta que el narcotráfico financia a grupos al margen de la ley, grupos terroristas y también a grupos armados. Esto hace que el terrorismo y la seguridad nacional dentro de los estados sea muy deficiente, lo cual, no sé, se vuelve como una inestabilidad que los otros estados tengan una buena relación con esto, debido a que este conflicto, hacer algo interno y aumentar el terrorismo y disminuir la seguridad nacional interna de todos los estados, va a perjudicarlo en cuanto a su reputación y la manera en cómo se evidencie esto. También tenemos de que el narcotráfico hace que las relaciones internacionales, como lo mencioné anteriormente, no sea como también bien influenciadas por el narcotráfico, debido a que esto financia a grupos y hace que hagan actividades como delictivas, extorsionen al Estado y lo debiliten. Entonces, al no tener un buen estado establecido, no se va a poder tener una buena relación internacional. En el caso específico de Afganistán, la geopolítica se puede entender desde la producción de opio y heroína, específicamente la geopolítica del narcotráfico y de cómo esta ha tenido un impacto significativo en la economía, en la política y en la seguridad interna del país, así como también en las relaciones internacionales. Además, se ha observado cómo la producción de estas sustancias psicoactivas hacen que haya una economía paralela que compita con la economía formal del país, específicamente en Afganistán. También podemos ver cómo esto ha contribuido en la financiación de grupos armados y cómo también ha afectado en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, el propósito de entender la geopolítica del narcotráfico en Afganistán es entender cómo esto ha moldeado la situación geopolítica del país y cómo ha afectado en la seguridad interna y social de este país internacionalmente. Respecto a los conceptos claves que podemos encontrar de la geopolítica del narcotráfico en Afganistán, es que este es el mayor productor de opio y heroína del mundo, produciendo entre un 84 y 89% del suministro mundial de la producción de opio. Y bueno, estas se estiman miles de millones de dólares, lo que lo convierte en el primer producto de exportación del país. Además, el dinero generado por el narcotráfico se utiliza para corromper a funcionarios de la administración local, al ejército, la policía, jueces y gobernadores como de provincias y funcionarios del gobierno central. Además, tenemos que el narcotráfico en Afganistán ha desencadenado un efecto dominó tanto en la economía, la política y la seguridad nacional del país. Es por esto que el narcotráfico ha creado una economía en la sombra que rivaliza con la economía formal del país. Y bueno, el dinero del narcotráfico financia grupos insurgentes, lo que incluye a los talibanes. Y bueno, esto ha generado como una gravedad e inestabilidad en el país. Además, la presencia de estos grupos y la inestabilidad política obstaculizan los esfuerzos para combatir el narcotráfico. También se encuentra como un impacto significativo en las dinámicas internacionales y en la seguridad nacional del país, que ha influido en las relaciones globales y en la inestabilidad interna del país. Y bueno, la producción de opio y heroína en Afganistán han afectado a la economía global
y han creado desafíos internos tanto de seguridad como de política. Y algunas soluciones que se han presenciado respecto a este problema del narcotráfico en Afganistán está la promoción de cultivos alternativos, también se encuentra la mejora de la seguridad y la lucha contra la corrupción. Además, la importancia de abordar el problema del narcotráfico en Afganistán de manera integral, teniendo en cuenta su relación con inestabilidad política y social del país. En cuanto a las estadísticas, Afganistán produce el 84% del suministro mundial de opio y bueno, la producción de este en Afganistán se estima en más de miles de millones de dólares, lo que pues ha sido una fuente importante de financiamiento tanto para los talibanes y otros grupos insurgentes en el país. Además, desde que se disparó la violencia en Afganistán en 2005, los niveles de producción de opio han aumentado significativamente. Y bueno, otro dato importante a resaltar es que Afganistán ha experimentado un aumento significativo en la producción de opio a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2001, antes de la intervención internacional en el país, la producción anual de opio era de aproximadamente 185 toneladas. Sin embargo, en 2020 la producción alcanzó las 6.300 toneladas, lo que representa un aumento sorprendente de más de 3.300% en tan solo 2 décadas. Bueno, este dato ilustra cómo el problema del narcotráfico ha crecido de manera exponencial en Afganistán y su relevancia en la geopolítica actual. Bueno, ahora hablaremos acerca de los principios. Como primer principio tenemos el principio de la casualidad. Este principio se ve muy reflejado en nuestra investigación, dado que busca conocer la posición que tiene Afganistán en la geopolítica internacional y sus desafíos internos frente a la seguridad, buscando identificar las causas y los efectos de este conflicto. Como otro principio tenemos de observación, es decir, el qué. En este vemos cómo la investigación se basa en la observación y en el análisis de los eventos que ocurrieron en el narcotráfico en Afganistán y a qué términos lo impacta. Como otro principio tenemos el de la localización. Este hace referencia al dónde y hasta dónde. Aquí en Afganistán un sector clave es la producción del opio y la heroína a nivel mundial. Esto es lo que ha causado que el narcotráfico en Asia Central se vea tan afectado y esto es lo que investigaremos. Ahora les hablaré un poco acerca de las escuelas. En este caso nos centraremos puntualmente en la escuela de la geopolítica norteamericana, dado a que esta es la más relevante en la situación de Afganistán frente al marco del narcotráfico y la geopolítica internacional. Dado a su posición geográfica, Afganistán tiene intereses con potencias a lo largo de la historia. Es por esto que esta geopolítica es la que más se relaciona y la que más se ve como inducida por 4 aspectos. El primer aspecto es el área pivote. Aquí Afganistán, debido a su ubicación geográfica en el corazón de Asia, se ha descrito a menudo como un área pivote, es decir, que está estratégicamente ubicado para que los canales de narcotráfico hacia Asia Central, hacia el sur y hacia de Oriente Medio a lo largo de la historia se vean más fácilmente conectados. Como segundo aspecto tenemos los intereses de seguridad. Aquí, desde una perspectiva norteamericana, uniéndolo a la geopolítica, Afganistán se convirtió en una prioridad de la seguridad nacional para prevenir que se convirtieran nuevamente como en este refugio de los terroristas, y para esto se buscaba prevenir el narcotráfico en este lugar. Como otro aspecto tenemos la economía. Aquí el opio se ve muy relacionado, dado a que es la principal fuente de ingreso en este lugar, pues porque es lo que se comercializa, es la droga que se comercializa. Esto trae implicaciones directas para la geopolítica norteamericana, no solo porque el narcotráfico puede financiar el terrorismo, sino también porque tiene un potencial desarrollo en la región, y esto hace que la perspectiva de la geopolítica norteamericana se vea mucho más en relación con el narcotráfico de Afganistán.
como cuarto y último aspecto tenemos las alianzas y las rivalidades. Esto para la geopolítica norteamericana se considera como la presencia de las acciones de Afganistán pueden influir en las batallas o en las balanzas del poder que se tiene en una región y las relaciones con otras naciones. El caso de Afganistán en la producción del opio y la heroína no es una sola problemática que solo se centra en cuanto a lo económico, sino que también repercute en otros factores como lo social, lo político, lo cultural, lo ambiental y lo geoestratégico, obviamente. En cuanto a lo económico, tenemos de que la producción de estas sustancias psicoactivas ha hecho que se forme una economía informal e irreal, debido a que la producción de esto ha beneficiado mucho a la economía porque es uno de los mayores productores. En cuanto a lo político, tenemos de que la política estatal de este estado se ha visto como muy debilitada debido a que esto financia a grupos terroristas, tal y como se ha mencionado anteriormente, para poder accionar sus actividades y debilitar el poder del Estado. También tenemos de que esto es un ambiente geoestratégico debido a que Afganistán está ubicado geoestratégicamente, valga la redundancia, con direccionamientos hacia Asia Central y también hacia India. Y esto ha favorecido debido a que es como una buena ruta y tiene varias salidas como para poder llegar también hasta Europa y hay diversos estados. También tenemos de que esta problemática afecta mucho al ambiental debido a que estos cultivos debilitan la tierra y debilitan todos estos factores que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces hasta este punto tenemos de que esta situación y la problemática de Afganistán en la producción del opio y la heroína ha afectado mucho en cuanto a estos factores mencionados anteriormente. Respecto a las relaciones de poder que se desarrollan y bueno, cómo se configuran, encontramos las relaciones entre el gobierno y los agricultores, en donde la economía del opio provee sustento a muchos agricultores que encuentran en este cultivo una opción más rentable que otros, lo cual pues pone al gobierno en una posición difícil al intentar erradicar el cultivo de opio mientras intenta del mismo modo ofrecer alternativas viables para estos agricultores. También encontramos la relación entre los grupos armados y el narcotráfico, como se puede ver en los grupos insurgentes, en particular los talibanes, que han obtenido financiamiento del tráfico de opio. Y bueno, esto lo que les otorga es un poder sustancial y también una capacidad de resistencia frente a esfuerzos nacionales e internacionales por establecer la paz y la estabilidad del país. Además, bueno, enlazado a eso se encuentra la relación con la comunidad internacional que refiere a las potencias internacionales, especialmente las vecinas y occidentales, que pues ven con preocupación el papel de Afganistán en el narcotráfico mundial. Y bueno, esto ha llevado a intervenciones militares y esfuerzos diplomáticos, creando ciertas tensiones y alianzas que moldean la geopolítica regional. Y bueno, también encontramos la relación entre comunidades locales y el narcotráfico, que pues son como las comunidades que dependen económicamente del cultivo de opio o que están en rutas de tráfico que pueden verse atrapadas entre luchas de poder, entre grupos armados, narcotraficantes y fuerzas gubernamentales. Y como actores tenemos principalmente a los cultivadores de opio. Estos se encargan de todo el proceso del cultivo y de la venta. Es decir, que de aquí surgen los narcotraficantes locales e internacionales. Estos son actores que juegan el papel crucial en el transporte y la distribución de estas drogas. Como otro de los actores tenemos a los talibanes. Estos se encargan fuertemente y se ven involucrados en la producción y el tráfico de estas drogas, o sea, se encargan de procesar todo esto. Otro actor importante que tenemos a tener en cuenta es el gobierno central. Aquí el gobierno afgano se quiere encargar del control y de todo lo que va en contra del narcotráfico para mejorar así estos enfrentamientos y esta corrupción en las filas. Y por último tenemos a los países vecinos como Irán y Palestina, que estos son los que se encargan y se ven afectados más que todo por el flujo de estas drogas afganas y los que han puesto como la lucha del narcotráfico y en alto y en la geopolítica han sonado constantemente últimamente.